No, es que yo no puedo Ok, hablar mucho. Bueno, ok, sí. adelante, Ya estamos en Max. vivo. En la anterior transmisión tuvimos un pequeño problema, pero ya estamos de nuevo. Se quedó, creo, Boris hablando, o volvemos a empezar de nuevo, Boris. Que vuelva otra vez a Volvamos a exponer. empezar, Ok, hagamos la oración pues bueno, que sea un video nuevo. ok, Adelante. ok, muy bien. Adelante tú, Boris. Tú o Mac Roper, si quieres tú hacer la oración, Mac Roper, para que el Señor Sí, nos sí, claro bendiga. que sí. Bueno, gracias, Gabriel. A Boris también. A todos ustedes en casa que nos están viendo. A ustedes en casa que nos están viendo. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por estar aquí nosotros presentes, a tanto Gabriel, a Boris y a mí. Te pido que, Señor, que nos bendigas a todos, que derrames tu espíritu, tu gracia, tus dones sobre todos nosotros, que nos ayudes cada día a ser mejores cristianos, a ser mejores personas, a llevar tu palabra a todos aquellos que no te conocen. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas que hacemos a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Ayúdanos, purifícanos, Señor, danos tu gracia, tu perdón para seguir adelante y bendícenos a cada uno de nosotros y nuestras familias. Esto todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien. Entonces vamos a retomar el tema y empieza Max. Ustedes mismos, Sí, es un diálogo, es un compartir y sin compartir. cuando tú termines, Max, Sí, le cedes la palabra a Boris. sí, voy a ¿Ok? hacer lo más breve posible. Bueno, Amén. Ok. queridos hermanos, lo que pasa es que hay una pequeña controversia entre mi hermano Boris y yo. Boris dice que los protestantes no son cristianos. Él me dice a mí que eso no, la Iglesia Católica no lo enseña. Yo le leí el numeral 818, donde dice con toda claridad que ellos, o sea, los protestantes o estas personas que nacen de estas rupturas, son, por el medio del sacramento del bautismo, son cristianos y son aceptados como tales por los hijos de la Iglesia Católica. De manera que los protestantes, claro, siempre y cuando hayan sido bautizados, son cristianos. Lo dice el numeral 818 y lo voy a volver a leer para recapitular porque se cortó la transmisión. Dice el numeral 818, justificados por la fe en el bautismo. Aquí está la clave, fe en el bautismo. Quien no se bautiza no es cristiano. ¿Por qué? Porque el bautismo es el rito de iniciación por el cual una persona se convierte propiamente en parte del cuerpo místico de Cristo. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, o sea, incorporado al cuerpo místico de Cristo, no incorporado a la iglesia de Cristo. Valga la aclaración, la iglesia de Cristo es la iglesia católica. No se han incorporado a la iglesia católica porque nacieron en estas sectas, en estas denominaciones protestantes no católicas. No se han incorporado a la iglesia de Cristo, más al cuerpo místico de Cristo, del cual forma parte de la iglesia, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos, cristianos, y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor. Mi amigo Boris, los documentos que tú estás leyendo yo me los sé de memoria. Eso no contradice lo que yo estoy diciendo ni viceversa. Los documentos de los papas y del catecismo, todo eso yo me los sé de memoria. Tú no estás diciendo nada, lo que estás haciendo es repitiendo lo mismo que yo he dicho y que dice el catecismo. Entonces, no lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica, que aquellos cristianos no católicos que hayan sido bautizados son cristianos. Por ejemplo, un pentecostal, si una persona que es de esa secta nunca fue católico, pero es bautizado, la Iglesia Católica reconoce ese bautismo, esa persona es cristiana. Los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas también son cristianos siempre y cuando hayan sido bautizados. O sea, bautizados y sean hijos de Dios por medio del sacramento del bautismo, son cristianos. Boris no puede meter a este grupo de los testigos de Jehová y los mormones dentro de los judíos, porque si no son cristianos, entonces ¿qué son? Judíos no son, musulmanes no son, hindúes no son. Entonces, ellos debemos de ponerlo en el grupo de los cristianos. El cristianismo tiene más de 2.000 millones de seguidores. Y dentro del cristianismo
Todo esos 2.000 millones de personas son parte del cuerpo místico de Cristo. Y dentro de ese cuerpo místico de Cristo está la Iglesia Católica, ¿verdad? La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo místico de Cristo no es solamente la Iglesia Católica, están incluidas todas estas sectas, están incluidas. Los protestantes y las sectas están incluidas dentro del cuerpo místico de Cristo, siempre y cuando cada uno de esos miembros que formen parte de ese cuerpo hayan sido bautizados, son cristianos. Y es lo que la Iglesia Católica nos está diciendo en el 800, en el numeral 818. Lo que pasa es que mi querido hermano Boris, que a veces me haga darle un coscorrón en la cabeza, muy cabeza dura y muy terco, Boris y yo no llevamos bien, no malentiendan los que están viendo esa transmisión, que no estamos peleando, que no. Somos hermanos, a mí me cae bien, y somos amigos, y nos llevamos muy bien. Pero puede suceder que en ciertas cosas no estemos de acuerdo, ciertos puntos, ¿verdad? Estemos de acuerdo. Y en esto lo que no estamos de acuerdo no tiene que ver con un punto de doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? En la doctrina católica estamos 100% él y yo de acuerdo. Pero este punto no tiene que ver nada con la doctrina de la Iglesia Católica, tiene que ver con la visión que tenemos, que tiene Boris y yo hacia los protestantes. ¿Cómo vemos a los protestantes? Son hermanos separados, son nuestros hermanos. Lo dice el catecismo, Boris tiene que saber eso, el Concilio Vaticano II lo dice, que los protestantes son hermanos separados. ¿Por qué son hermanos? Porque son hijos de Dios, al igual que nosotros. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque se supone que están bautizados, siempre y cuando estén bautizados. Si son bautizados en Cristo, son hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, son nuestros hermanos, porque nosotros también somos hijos de Dios. Pero separados. ¿Separados de qué? ¿Del cuerpo de Cristo? No, no son separados del cuerpo de Cristo, porque el catecismo lo dice que se han incorporado a Cristo, o sea, al cuerpo de Cristo, por el sacramento del bautismo. Separados de la Iglesia Católica, que es la iglesia que fundó Cristo. Separados de la comunión con la iglesia. No separados del cuerpo místico de Cristo, sino separados de la iglesia. No solamente la Iglesia Católica forma parte del cuerpo de Cristo, señor Boris. Los anglicanos, los episcopales, los presbiterianos, los bautistas forman parte del cuerpo místico de Cristo. No forman parte de la Iglesia de Cristo, que es diferente. Se está confundiendo el cuerpo de Cristo con la iglesia. ¿Usted cree que solamente la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo? No, está equivocado. La misma iglesia lo está diciendo en el catecismo, que ellos se han incorporado a Cristo. Fíjate, sin ser parte de la Iglesia Católica, de la Iglesia que fundó Cristo, siendo sectarios, como tú le quieras llamar, protestantes, sectarios, se han incorporado a Cristo por el sacramento del bautismo. Y por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos. Ellos son cristianos, Boris. Tú dices que los protestantes no son cristianos. Si no son cristianos, entonces, ¿qué son? Son musulmanes, son judíos, son cristianos. Lo que pasa es que ellos no son católicos, son cristianos y son hermanos separados. Eso es lo que yo digo y me estoy basando en los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Si tú contradices lo que yo acabo de decir, Boris, no me estás contradiciendo a mí, estás contradiciendo a la Iglesia Católica. Y no me digas que estoy malinterpretando. Ya voy a terminar. No me digas que estoy malinterpretando el catecismo, porque si hay alguien que está malinterpretando las enseñanzas de la Iglesia Católica, eres tú. Estás confundido y te voy a dar un consejo. Sé más humilde para reconocer que tú estás equivocado. Con eso termino. Ok, muchas gracias. Gracias, Max. Gracias, Gabriel Álvarez. Pues bueno, como dijo Max, nosotros somos hermanos católicos. Es cierto, somos católicos, pero discrepamos en nuestra concepción, se podría decir. Porque una cosa es decir que todos los protestantes, como lo dijo literal, textual, nuestro amigo Max Rupert Calvo, dijo así, para que toda la gente se entere también, y es que no hay que mentir, Max. No hay que decir algunos, sino que tú dijiste todos, y lo dijiste así, todos los protestantes son cristianos o nuestros hermanos en Cristo o nuestros hermanos cristianos. Eso es lo que dijiste. Es lo que dijiste, Max. Y no vas a poder mentir, lo dijiste. Pero el catecismo en ninguna parte te va a decir que todos los protestantes son nuestros hermanos. Y esta era la discrepancia mía. Esta es la discrepancia mía. No todos los protestantes son hermanos nuestros. No todos los sectarios son hermanos nuestros. ¿Por qué? Y él está mencionando a la iglesia pentecostal, pero qué error más grande. Porque unos son unicitarios y los otros son trinitarios. Y vamos a ver con qué concuerda esto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el sentimiento de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, y más que todo en el Decreto Unitatis Redintegratio, es pues llamar a esas agrupaciones que se han separado,
¿verdad? Que han discrepado, que son disidentes. Entonces va por ellas, anunciando este sentimiento ecumenista. Pero hay algunas iglesias protestantes, Max Ruper Calvo, que niegan el sentimiento ecumenista. Es más, nos ha tocado debatir también con gente que niega el bautismo como salvación. Y eso no me va a dejar mentir, Max. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Porque dice claramente el Catecismo de la Iglesia Católica. A ver, vamos a revisar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver si dice que todos los protestantes son hermanos cristianos, o son nuestros hermanos cristianos, o son de parte del cuerpo de Cristo. Todos. Porque la palabra todos es todos. Los unicitarios, los trinitarios, etcétera. Hay bastantes tendencias, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas, los que nacen hoy en la actualidad, quiere decir, en esas comunidades que ya han roto anteriormente con la Iglesia Católica, no tienen la culpa, y esto te lo va a decir, y son instruidos, dice, en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación. ¿Por qué no pueden ser acusados del pecado de la separación? Y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Aquí yo no estoy viendo dónde dice todos. No existe la palabra todos. Vamos a continuar. Justificados, y esta es la base de mi defensa. Escuchen bien esta parte. El 810 es el mismo numeral que nos ha mencionado el mismo Max Ruper. Vamos a ver cuál es la condición. Más que todo, ¿no? A eso se refiere justificados, o sea, ¿cómo se justifican para ser hermanos cristianos? ¿Cómo nosotros podemos llamarles hermanos cristianos? No podemos llamarles a todos hermanos cristianos. Y esto tiene que tenerlo en cuenta Max, y tiene que aprender también humildad y poder bajar la cabeza y decir, sí, me he equivocado. Porque verdaderamente yo tengo que enseñar a Max Ruper Calvo a interpretar bien lo que está leyendo. Primeramente, aquí no existe la frase todos los protestantes son cristianos o son nuestros hermanos cristianos. No existe esa frase aquí. No existe lo que dijo Max. Entonces, se está basando en un artículo que no le respalda a él, más bien me respalda a mí. ¿Por qué? Porque dice justificados por la fe en el bautismo. ¿A quiénes podemos llamar hermanos cristianos? A los que se bautizan, a los que tienen fe en ese bautismo. ¿Qué es tener fe, pues, en ese bautismo? Que ese bautismo te incorpora a la iglesia, que ese bautismo te entrega la gracia, que ese bautismo es la iniciación en el cuerpo de Cristo, y es más, te dice, por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo. Ahí está, sacramento de la iniciación, como decía el mismo Max. Dice, a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Ahí está. ¿Cuál es la condición de nosotros para poderles llamar hermanos cristianos? Es que se bauticen debidamente. Debidamente. ¿Por qué digo yo debidamente? No lo digo yo. Te lo va a decir el Unitatis Redintegratio. Que tienen que estar bautizados debidamente, correctamente. Vamos a ver qué es el bautismo. ¿A qué se refiere debidamente? Vamos a ir al numeral 189 del Catecismo, 189 con respecto a la profesión de fe y todo aquello, y vamos a leer si es que le respalda a Max o me respalda a mí. Dice, la primera, y pongan y resalten esta parte, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 189, dice, la primera profesión de fe se hace en el bautismo. Otra vez, la primera profesión de fe se hace en el bautismo. Entonces, los hermanos protestantes que niegan el bautismo como salvación, que niegan que el bautismo tenga ese efecto, no pueden ser llamados hermanos cristianos. Tampoco pueden los que no se bautizan debidamente. O sea, los que dicen tan solamente en el nombre de este o en el nombre de este, o yo declaro que estás bautizado, eso no existe. Se tiene que bautizar debidamente por la Iglesia Católica, está establecido así. Esos son sus decretos. Vamos a ver. Y dice así, la primera profesión de fe es el bautismo, el símbolo de la fe.
es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre. Ahí está. Y le vuelvo a recalcar a Max, el bautismo se refiere a esta profesión de fe, esta primera profesión de fe, se refiere a esta fórmula, Max. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, con respecto a las Sagradas Escrituras, Mateo 28, 19. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando dice el mismo catecismo, en el numeral 818, que reconocemos esos protestantes con esta profesión de fe en el bautismo, estamos diciendo que este bautismo tiene que ser empleado en esta fórmula. Y te lo va a comprobar el mismo decreto Unitatis Redintegratio, que no es cualquiera que se eche agüita en la cabeza o que se sumerge en cualquier río sucio. No, no es eso. Aquí te lo está diciendo claro. ¿A qué nosotros llamamos bautismo? Aquel que se bautiza en esta fórmula, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los unicitarios entrarán dentro de este grupo, los protestantes unicitarios, los pentecostales unicitarios, entrarán de este grupo. Oh, por supuesto que no, eso no es bautismo, eso no es bautismo. El bautismo tiene que ser debidamente administrado. Vamos a ver ahora el Unitatis Redintegratio, de donde se saca estos artículos que el mismo Max nos leyó. Parece que no había leído esta parte. El 818, Max, el artículo o el numeral 818, viene de un resumen así pequeñito, una partecita pequeñita extraída del Unitatis Redintegratio. Pero ¿qué dice en su totalidad, Max? Eso hay que verlo. Y yo te lo voy a mostrar. Dice así, en el numeral 3 o en el artículo 3, porque es un decreto. En esta única iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas escisiones que el apóstol condena con severidad. Pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la iglesia no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes, pero los que ahora nacen. Y ahí está la parte donde te mencionaba, ¿verdad? El 818. Este es el 818. Escucha, ambas partes. Pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. Y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor, puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, resalten eso, correctamente, debidamente, quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta con la Iglesia Católica. Vuelve a repetir, efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo o la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. Sin embargo, ahí está, justificados por la fe en este bautismo debidamente, bautismo trinitario, debidamente, dice, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. Ahí está. Una cosa es decir que todos los protestantes sean hijos del Señor, cristianos, y otra cosa es decir que los que se bautizan solamente son reconocidos por la Iglesia Católica como hermanos. A esto yo me voy. La diferencia es abismal. ¿Ya terminaste? La diferencia es abismal. ¿Hiciste tu punto? Voy a concluir mi idea. La conclusión es, no todos, como dice Max dice, todos los protestantes son cristianos. Diciendo que no todos son cristianos o hermanos cristianos.
solo los que se bautizan debidamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante, Max. Bueno, el amigo Boris prácticamente me ha dado la razón a mí completamente, me ha dado la razón. Y vuelvo y repito lo mismo que dije desde el principio. En anterior video, que quizás los que están viendo o escuchando esta transmisión no se dieron cuenta, en un video anterior, y yo creo, espero que Boris sea lo suficiente honesto para admitirlo, Boris dijo que los protestantes no eran cristianos, y él generalizó, él dijo todos los protestantes no eran No, cristianos, no no dijo dije algunos. todos. Sí No lo dije dijiste todos. en el otro video, entonces No eres dije mentiroso. todos. Eres No dije mentiroso, todos. entonces. Tú Estás sí lo mintiendo. dijiste, todos. Estás mintiendo. Por eso la discrepancia, Max. Estás mintiendo y hay que ser No honesto y tú dije no eres todos, honesto acá. no Sí dije lo dijiste todos. en otro video. Bueno, dejémoslo así. Te voy a amigo, mostrar el extracto. no eres Vamos a sacar el honesto. extracto y te lo voy a No mostrar. eres honesto. No eres honesto. El señor Boris, y te pido que no me interrumpa, gracias. El señor Boris dijo en un video anterior que los protestantes no son cristianos. O sea, había hablando de todos. ¿Verdad? No uso la palabra todos para decir que los protestantes no son cristianos, obviamente está Ahí está. generalizando. Entonces, ¿qué Una pasa? cosa es decir todos y otra Boris, cosa es decir no todos. me interrumpas, no me interrumpas. Gracias. Entonces, cuando Boris dijo que los protestantes no son cristianos, es no necesario que él diga la palabra todos. Como decir no son cristianos, eso está incluyendo, implicando que está hablando de todos, porque si él no quiso decir todos, hubiera dicho algunos protestantes no son cristianos. Entonces él dijo, los protestantes no son cristianos. Cuando dice los protestantes, obviamente está generalizando, porque entonces tienes que especificar, bueno, algunos no son, otros sí. Entonces, cuando Boris dijo eso en el video anterior a este que se grabó, es cuando yo le dije, la iglesia dice lo contrario, dice que no son cristianos. Entonces Boris dice, ¿en qué parte del catecismo dice eso? La iglesia católica no dice eso, sí lo dice. Y le leo el numeral 818, donde la iglesia dice que justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo. Yo fui muy específico, señor Boris, en decir que es cristiano todo aquel que es bautizado. No dijo en ninguna parte no la iglesia católica diga que falta de respeto. ¿Protestante? Interrumpiendo. Tú pareces de ese sectario que estaba en echada anteriormente. Qué barbaridad contigo, Boris. La persona que interrumpe mucho, ¿sabe qué significa eso? Es que no tiene la razón, está nerviosa. ¿Te das cuenta que yo no te interrumpí a ti? Ok, bueno. Para terminar, no te preocupes, no me voy a tardar mucho tiempo. De cualquier manera, no puedo hablar mucho porque sabes perfectamente que voy a debatir dentro de poquito tiempo en Huella Católica. Tengo un debate y todavía no me he preparado. Bueno, estoy preparado, pero tengo que comunicarme con lo que voy a debatir y no lo he hecho todavía. Bueno, para terminar, porque no me quiero alargar mucho en esto. La Iglesia Católica enseña en el catecismo, en el numeral, y no tengo que leer otros numerales porque no lo necesito porque aquí está claro, en el numeral 818, la Iglesia Católica está diciendo, en otras palabras, que cualquier persona que no sea católica, que sea bautizada, obviamente está hablando de una persona, bueno, puede ser también de un niño, pero sobre todo de un adulto, que sea bautizada, esa persona formalmente forma parte del cuerpo místico de Cristo, lo dice el catecismo, incorporados a Cristo. Cristo, ¿en qué sentido están incorporados a Cristo? Están incorporados al cuerpo de Cristo. Son cristianos, pero hay una condición. Yo nunca dije que no existía esa condición. La condición es que obviamente, si es un adulto, esa persona tiene que creer en Cristo. Es la primera condición. Y segunda condición, ser bautizada. Al creer en Cristo y ser bautizada, esa persona forma parte formalmente del cuerpo místico de Cristo, por lo tanto, son cristianos y por lo tanto son nuestros hermanos en Cristo, hermanos separados, aunque sean parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué se le llama hermanos separados? Porque están separados de la comunión con la Iglesia Católica, pero son nuestros hermanos, pero separados. Por eso le llamamos hermanos separados. ¿Por qué son hermanos separados? Porque son hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque son bautizados. Pero no se bautizaron en la Iglesia Católica, eso no tiene que ver nada. En ninguna parte de la iglesia, no existe ningún documento oficial de la iglesia católica que diga que para que una persona sea bautizada, tiene que ser en la iglesia católica. Usted puede ser protestante y lo bautizaron por primera vez ahí, nunca fue bautizado en la iglesia católica, y usted es cristiano, y oiga, y no es católico, usted es cristiano. Lo dice el mismo numeral, los que surgieron en estas rupturas, estoy hablando de los pentecostales. Por ejemplo, los pentecostales salieron de los metodistas, ¿verdad? Entonces, esas personas no tienen la culpa de haber nacido en esas sectas, no tienen la culpa, no se le puede culpar del pecado de separación, como lo dijo el amigo Boris.
Y la iglesia dice que esa persona, y recalco, siempre y cuando acepte a Cristo como el centro de su vida y sea bautizada, esa persona es cristiana. Obviamente, si una persona, un unicitario, un mesiánico, llámele testigo de Jehová, mormón, llámele de la secta que usted quiera, si cualquiera de esas personas no es bautizada, no tiene un bautismo cristiano, formalmente esa persona obviamente no es cristiana. Y si no acepta a Cristo como su Salvador, menos es cristiana. Pero si es bautizada, y obviamente si es bautizada, se supone que aceptó a Cristo como su Salvador, de lo contrario no hubiera sido bautizada. Esa persona es cristiana. Entonces yo no entiendo cuál es la contradicción de que Boris está diciendo que yo estoy contradiciéndome. Yo no entiendo cuál es el problema acá. Estoy siendo muy claro. Y ya para terminar, la iglesia dice que, y recalco y especifico, toda persona, sea quien sea, que crea en Cristo como el centro de su vida, como su Salvador, y sea bautizada, obviamente que si es bautizada tiene que serlo debidamente, ¿verdad? Con agua y en el nombre de las tres divinas personas, y es bautizada debidamente, esa persona es cristiana, llámese católico, testigo de Jehová, mormón, unicitario, mesiánico, sea quien sea. La iglesia aquí en el catecismo no está especificando, no, que si es testigo de Jehová ya no es cristiano. La iglesia no está diciendo acá, la iglesia no está poniendo excepciones, señor Boris. La iglesia no dice, la iglesia está hablando en términos generales. Cualquier persona que crea en Cristo y sea bautizada es cristiana. No está diciendo que si es testigo de Jehová no lo es, si es mormón no lo es. Usted está poniendo eso. La iglesia no usa la palabra todos, es cierto, la iglesia no lo dice aquí todos, pero no es necesario que diga. La iglesia automáticamente se entiende que al decir que cualquier persona que sea bautizada en Cristo está incorporada a Cristo. Y cuando dice incorporada a Cristo, no dice excepciones, señor Boris. No hay excepciones acá. Sea quien sea esa persona, siempre y cuando sea bautizada, se ha incorporado el cuerpo de Cristo, por lo tanto, son nuestros hermanos. Así que, hermano Boris, hay que dejar el fanatismo. Yo sé que te caen mal los protestantes, los sectarios, pero tranquilos, son nuestros hermanos, debemos aceptarlos y debemos amarlos. Con eso termino porque sabes que a las 8 de la noche hora de Nueva York tengo un debate en Huella Católica, así que me retiro. Así que en otra ocasión debatimos. No se vaya. Escuche mi última participación. Me tengo que ir. Bueno, yo la escuché, Max. Bueno, está bien. Voy a escuchar, pero trata de ser breve porque me tengo que ir. Voy a escuchar la última. Es necesario que esté. Es necesario que esté presente. Déjame terminar. Voy a escuchar la última participación de Boris Glenn, porque no estoy de acuerdo contigo. Voy a escucharlo por respeto a ti, pero después de que tú hables, ya yo no voy a hablar más porque tengo que irme. Por lo tanto, sé lo más breve posible porque tengo que irme, porque tengo que preparar mi debate que tengo para las 8. Adelante, Boris. Ok, esta discrepancia surgió porque las declaraciones de Max fueron textuales. Dijo todos los protestantes. Ahora le está condicionando a los protestantes con el bautismo. Pues justamente esa era la oposición que yo ponía, porque no todos son llamados hermanos cristianos. Eso no existe. No existe en el catecismo, no existe en el sentimiento más ecuménico de la Iglesia Católica. Ahora dice él, no es necesario que esté escrito la palabra todos. Él supone, por eso es muy importante. Y aquí da el brazo a torcer y aquí es, yo diría, la ruptura de todos sus argumentos, porque dice que no es necesario que esté escrito que todos estén o sean cristianos. No es necesario que esté escrito, se supone, dice, se supone. Ok, vamos a dar, mira, si nosotros dejáramos a las suposiciones, si nosotros dejáramos esa parte a las suposiciones, entonces la teoría de la sola fide estuviera establecido por la Biblia. ¿Cómo nosotros nos oponemos a esa teoría? Porque no dice en ninguna parte sola. No existe esa palabra. No existe la palabra sola fide, no existe esa frase. Te habla de la fe, pero no de la sola fide. Entonces es lo mismo aquí. Aquí te habla de aquellos que se bautizan debidamente, y vuelvo a recalcar, debidamente bautizados. Ellos sí pueden llamarse hermanos cristianos, pero no todos, Max. Aquí quien perdió fuiste tú, porque dijiste textualmente todos, y lo dijiste así, todos los protestantes son nuestros hermanos cristianos. Todos. Mentira, falso. Ahora vemos y hemos visto por la misma boca del mismo Max que no todos son nuestros hermanos cristianos. Los que se bautizan debidamente, los que creen en el Señor y reconocen ese bautismo. Muchos de ellos se llaman cristianos
no por bautizarse, Max. Y esto tienes que tenerlo en cuenta. ¿Por qué dice el catecismo eso? ¿Por qué dice el Unitatis Redintegratio? Debidamente bautizados. Porque muchas sectas, muchísimas sectas protestantes, dicen, la oración de conversión es lo que me hace cristiano. No reconozco el bautismo para hacerme cristiano. Y esto también tú lo sabes. Ellos reconocen solamente su oración de conversión, el decir, yo Señor te acepto como mi único Señor y Salvador. Eso no existe en la Biblia. Tienes que estar bautizado para estar incorporado dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que te enseña la Iglesia Católica. Por eso hay esas dos posiciones, Max. Esos que reconocen solamente la oración de conversión no pueden ser llamados nuestros hermanos cristianos porque no tienen la fe en el bautismo. Y aquí te está pidiendo que tengan la fe en el bautismo, o sea, que te integra a esa comunidad cristiana, que te salva, etcétera. Y además te dice, debidamente bautizados. Recordemos que hay muchos pentecostales que son unicitarios. Ellos jamás van a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que eso, la teoría de Max es totalmente falsa porque tienen que estar bautizados debidamente. Y hemos leído el numeral 189, cuál es la profesión de fe en el bautismo y cómo se realiza ese bautismo. Cómo reconoce la Iglesia Católica como bautismo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe otro bautismo. Ese es el bautismo reconocido por la Iglesia Católica. Por eso dice debidamente bautizados. Esos que se bautizan en la forma trinitaria y que reconocen que el bautismo los salva y el cuerpo de Cristo, esos sí pueden ser llamados nuestros hermanos cristianos, mientras no. Esos protestantes que dicen, solamente con mi conversión, o sea, con mi oración de fe o mi oración de conversión, yo ya soy cristiano, falso. Esos no son llamados nuestros hermanos cristianos y son protestantes, Max. Así que decir que todos los protestantes son nuestros hermanos es falso, totalmente falso. Eso no existe en el catecismo, no existe en el Unitatis ni en ningún otro documento. Esa frase muchísimas se lo inventó gracias, Max. queridos hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Gracias a mi hermano Boris. Fue un gusto y un placer estar contigo hablando sobre este tema. Y los invito, gracias Gabriel también por haberme invitado a tu canal. Y ya lo saben, más o menos en una media hora, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de Nueva York, este servidor, Max Rupert Calvo, yo estaré debatiendo con el testigo de Jehová, Alex Day, el tema de la deidad de Jesucristo. Un tema muy interesante, interesantísimo. Oren por mí, ¿no? Para que Dios me ilumine mi entendimiento, porque sin el Señor no somos nada, ni podemos hacer absolutamente nada. Así que para que nos apoyen a nosotros acá, a este servidor, a este humilde servidor, para defender la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la deidad de Jesucristo, hoy a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de la ciudad de Nueva York, en el canal católico Huella Católica, así se llama el canal de YouTube, Huella Católica, Max Rupert Calvo versus Alex Day, testigo de Jehová. El tema, la deidad de Jesucristo. Gracias, hermano Boris, ha sido un gusto y un placer siempre platicar contigo. Bendiciones para ti. Y también, hermano Gabriel, que Dios te bendiga y ustedes en sus casas, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto, quédense aquí en la compañía de Gabriel y Boris. Que pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias, Max, por gracias, lo que Max, por compartimos, por reapuntar este tema tan importante de ver eso del bautismo y todo esto para con nuestros hermanos. Muchas gracias, Max. Pues es interesantísimo el tema, Sí, es muy interesante. Fíjate que aquí estaba viendo, Boris, acerca de esto de lo que es el bautismo, qué interesante es el saber, los unicitarios, pues tienen un bautismo entonces equivocado, Boris. Adelante. Claro, y los que tienen, por ejemplo, solamente la oración de conversión, o sea, dicen por tan solamente aceptar a Dios, a Jesús como Señor y Salvador, ya soy cristiano, y a esos no los reconocemos nosotros como hermanos cristianos, sino a los que están debidamente bautizados. Entonces, esos protestantes
y hacen la diferencia. Los unicitarios también hacen la diferencia. Los que no tienen fe en el bautismo también hacen la diferencia. Entonces, de estos hay muchos, y tú lo sabes, Gabriel. O sea, muchos defienden que solamente es necesario creer, tener esa fe en el Señor, nada más, y no en el bautismo. El Unitatis te está diciendo que tienes que tener fe en el bautismo. El numeral 818, que Max también señaló, dice que tienes que tener fe en el bautismo, o sea, en el bautismo, en un sacramento, en el sacramento de iniciación. Sin eso, los católicos no te van a reconocer como hermano cristiano. Entonces, es muy importante conocer todo esto, y por eso no hay que lanzar palabras al aire, no hay que lanzar afirmaciones como decir, todos los protestantes son nuestros hermanos. Falso. Lo hemos visto aquí, que no todos los hermanos protestantes son nuestros hermanos cristianos. Eso es totalmente falso. Lo que dijo Max es falso. Y lo hemos demostrado, hasta el mismo Max se ha acoplado a eso. Yo no entiendo cómo no puede comprender si él mismo lo va leyendo. O sea, wow. Pero bueno, dando la vuelta a la página, me gustaría pues invitar a Melesio, con cual pues sostenemos un tema pendiente, tenemos un tema pendiente. Ya ha sido muy divertido el estar aquí con Max Rupert, y ha sido muy divertido también el poder compartir con él, ¿no? Entonces, él supuestamente es un apologista católico que sabe mucho, pero pues como ustedes ven, todos pueden equivocarse, ¿no? Y Max esta vez se equivocó, y la verdad es decir, pues bueno, no vamos a dejar entrar en pecado a Max, más bien vamos a corregir esta parte cuando dijo que no es necesario que esté escrito la palabra todos para suponer que todos los protestantes son nuestros hermanos. No, eso no lo dice el catecismo, no lo dice, porque si fuera así, si tendríamos que suponer, como ya le dije, le di un ejemplo, en la Biblia, en la Santa Biblia, no existe la doctrina de la sola fide. ¿Por qué? Porque no está escrito la palabra sola, o sea, no hay esa palabra sola, solamente por fe o sola la fe. No existe eso, sola fide. Sí existe por la fe, pero no existe por la sola fe. ¿Entienden lo que dice? O sea, le cambia totalmente el sentido. Es una cosa, miren, la verdad, por ejemplo, si te dice que algunos pueden llamarse hermanos cristianos, es una cosa, pero decir que todos los protestantes son nuestros hermanos cristianos es otra cosa, es una herejía. Eso más bien debería meditarlo él, debería meditar en su concepción, y pues bueno, reconocer que está equivocado, así como también lo hizo, aunque no confesó, pero lo hizo mediante el catecismo, ¿no? Que obviamente me da la razón a mí, porque claro, lo hemos estudiado, esta parte hemos estudiado, y no vamos a lanzar a la ligera todos los protestantes son nuestros hermanos o todos los protestantes no son nuestros hermanos. Yo decía en el anterior video, todos los separatistas, divisionistas no son nuestros hermanos. Todos los protestantes, separatistas y divisionistas. Es más, decía los protestantes, los que protestan contra la iglesia, contra los sacramentos y todo eso. Es más, y he aclarado la comunión que tenemos con los hermanos, por ejemplo, los luteranos. Yo no me refería a los luteranos, es más, en el anterior video yo le había aclarado esto a Max y le había dicho que, por ejemplo, con los hermanos luteranos teníamos esa comunión, y si quieren ustedes pueden revisarlo. Es más, yo puedo sacar esa parte donde exactamente le dije en el anterior video eso, lo que estoy diciendo ahorita, porque sí existe una comunión, aunque no sea una plena comunión, sí existe esa comunión con los hermanos separados, pero no es una plena comunión. Y es más, con algunos, con los que aceptan este sentimiento ecumenista, con los que aceptan el bautismo, con los que tienen fe en ese bautismo, con los que pues no solamente hacen esa oración de conversión, sino dicen, wow, este bautismo es un sacramento de iniciación, es lo que me va a integrar al cuerpo de Cristo, es lo que me va a dar la gracia, es lo que me introduce a estos misterios, esta nueva vida de Cristo. Y no así los que dicen, por la oración de conversiones, pues por lo cual yo me integro a la vida en Cristo. Eso es totalmente falso. No existe eso en la Biblia, más bien en la Biblia sí existe que el bautismo es el primer sacramento y es lo que te introduce en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y es el inicio de una vida nueva. Adelante, hermano Gabriel. Pues muchas gracias, Boris. Terminamos este video y nos ponemos de acuerdo con Melesio para ver si quiere dialogar contigo, y si no, pues por ahí buscamos al pastor Gutiérrez o a ver con quién. Con Johnny. Ok.
También con Johnny o Gutiérrez o cualquiera de los separados, de los separatistas o divisionistas, y todos aquellos, ¿no? Para eso estamos, para atender a cualquier persona, pues, que discrepe con la doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros sí vamos a enseñarles la verdad, lo que dice el catecismo, lo que dice la enseñanza, la doctrina católica, lo que dicen las sagradas escrituras, lo que dice la tradición apostólica y lo que dice, pues, el magisterio de la Iglesia Católica y también la vida laical, en la cual ya nos estamos sumergiendo un poquito más en esto de ser la tercera orden franciscana. Gabrielito, ¿tienes algo que acotar? No, si gustas hacer una pequeña oración ya nada más para cerrar, Boris. Claro que sí, tengo bastantes oraciones aquí. Me gustaría, pues, hacer una oración que se titula, un rezo, ¿no? Que titula Acordaos. Y dice de esta manera: Acordaos, oh piadosa Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escuchadlas y atendedlas favorablemente. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Boris.